Yo creo que esto va a ser de mucha bendición. Oramos. Amado Dios, tú que eres nuestro Señor, nuestro Padre. Señor, nos acercamos a ti con amor, pero también con reverencia. Padre, pidiendo tu voz, queriendo escucharte, queriendo, Señor, que tú traigas a nuestros corazones la certeza, la confianza, la convicción de tu palabra, Señor. En medio, Dios mío, de todas las circunstancias que estamos viviendo, Señor, para muchos, tu palabra ha sido nuestro sustento, Señor, nuestra ancla, lo que nos ha mantenido ahí, Señor. Y hoy pedimos tu palabra, tu voz, Señor. Hoy pedimos que tú nos hables, Señor, a cada uno de los que estén viendo a través de este video, a través de la transmisión. También tu presencia pueda llegar hasta ese lugar. Señor, yo no sé lo que están viviendo estas personas, pero yo sé, Señor, que tú eres Dios que ve, que tú eres Dios que está, que tú eres Padre eterno, Señor. Yo te pido que en este lugar, Señor, tu presencia esté con nosotros. Yo sé que ahora ya estás con nosotros en este lugar, y te pido que a cada persona que esté viendo este video, también tu presencia vaya a ese lugar, tu presencia también se manifieste a través de sanidades, a través, Señor, de alegría. Señor, aquellos que están en depresión, en tristezas, aquellos que están en desconfianza, en ansiedad, Señor, venga tu Espíritu Santo en esta hora, Dios, te lo pedimos, a traer paz, a traer tranquilidad, a traer confianza, certeza de que tú eres Dios bueno y que tú eres Dios que está, Señor. En esta hora pedimos tu presencia, amado Señor Jesús. Y gracias porque podemos contar contigo, con tu mano firme, Señor, que todas las cosas pasan, todas las cosas tiemblan, pero tu mano firme siempre permanece, Señor, siempre está ahí para con nosotros, Dios mío. Gracias. Amén y amén. ¿Sabes qué? Justo esta mañana escuchaba un audio y recitaba un poquito este mismo pasaje que justamente ayer estaba leyéndolo, y el Señor me habló tanto y ha sido de mucha bendición para mi vida, y yo creo que también va a ser para la tuya. Yo quiero que, si estás ahí, puedas acompañarme. Vamos a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 14. Fue muy claro, estaba ahí y fue muy claro cuando el Señor me dijo Mateo capítulo 14, así que fui y busqué la Biblia, y yo quiero que vayas conmigo, capítulo 14, versículo 24. Acá cuenta la historia de Pedro, ahí caminando sobre el mar. Y, ¿sabes? Es algo que tal vez vos ya la conocés. Ya vos sabés la historia de Pedro caminando en el agua. Vos conocés ya esa historia. Pero ¿sabés qué? Hay algo que no lo había visto. Había una forma que no lo había visto, y yo creo que va a ser de bendición para vos y para mí. Anda conmigo al versículo 24. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera 1960. Versículo 23, para entender un poquito mejor. Dice, repito, Mateo capítulo 14, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esta es una historia
que seguramente la has leído un montón de veces, te la sabes de memoria, de chico, seguramente te dieron esas hojitas para pintar, para colorear esta historia, ¿sabes? Pero ayer el Señor me hablaba de una forma distinta con respecto a esta historia. Y quiero enfocarme ahora en Jesús y Pedro. Quiero enfocarme en ese hecho. Primero, muchos están y dicen, un fantasma. Bueno, vamos a ponernos en el lugar de Pedro. Pongámonos en el lugar de los discípulos. Está una tormenta impresionante. La barca está ahí siendo azotada. Y de repente ven venir a alguien caminando sobre el agua. Yo creo que más de uno de nosotros nos asustaríamos. Diríamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Pero inmediatamente me encanta la frase con la que Jesús rompe ese miedo, rompe esa ansiedad. Dice, chicos, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Posterior a eso, Pedro como que, me encanta siempre esa actitud de Pedro, de querer un poco más. Y él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hasta donde estás vos, que yo pueda caminar hasta donde estás vos. Y entonces Jesús en ningún momento titubea, Jesús no dice, no, Pedro, pero pasa. No, Jesús inmediatamente le dice, vení, dale, animate. Y Pedro comienza a caminar, pero dice que viendo lo fuerte que estaba el mar, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Él rápido le dijo, Señor, sálvame. Jesús lo asió del brazo, lo tomó rápido del brazo y lo levantó. Y le dijo, Pedro, ¿por qué, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Si ibas bien, ¿por qué dudaste? Amigos, yo creo que a más de uno nos habrá pasado esto. Vos y yo sabemos que nuestro amparo ¿de quién viene? ¿Quién es el que nos puede salvar? ¿Quién es el que nos puede ayudar? ¿Quién es el que nos puede levantar en medio de una tormenta difícil? Tal vez es algo que vos y yo sabemos, Dios. Muchos de nosotros, cuando las papas quemaban, cuando el momento estaba difícil, muchos se postraron y como Pedro le dijeron, Señor, sálvame. Y la respuesta de Jesús fue, al igual que Pedro, fue igual con vos. Señor te agarró de la mano y te levantó. ¿Sabes algo? Pero el Señor me hablaba de algo en específico con respecto a este versículo. Fíjense que Pedro duda de que sea Jesús el que está caminando sobre el mar. Pedro duda, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Él duda y Jesús lo invita a hacer algo extraordinario. Imagínense que Jesús hoy nos invitase a caminar sobre el agua. Es algo extraordinario, es algo fuera de serie. Jesús no le tuvo miedo al mar, Jesús no le tuvo miedo a lo que estaba sucediendo y ante la duda de Pedro, Jesús tuvo una decisión bien firme. Vení. Pedro duda de que Jesús esté caminando sobre el agua, pero cuando se está ahogando, cuando el agua lo está cubriendo, ¿qué es lo primero que dice Pedro? Señor, sálvame. O sea, dudó que Jesús era el que caminaba sobre el agua, pero cuando se está ahogando, ahí no miró para ninguna parte, ahí tenía certeza, Él es el Señor. Señor, sálvame. Ahí ya no dijo, ¿será que me podrá salvar o no me podrá salvar? ¿Será que si lo agarro se hundirá también conmigo? Ahí ya no tuvo duda cuando se estaba ahogando. ¿Y sabes qué me hablaba el Señor a través de esto? Y es que muchos de nosotros creímos y confiamos en el Señor Jesús cuando las cosas estaban difíciles. Y clamamos, Señor, sálvame. Y el Señor estuvo ahí. El Señor nos salvó. El Señor con brazos de amor nos levantó. Pero ¿sabes algo? Muchos de nosotros dudamos ante la invitación de hacer cosas extraordinarias de Cristo. Muchos de nosotros dudamos ante los milagros, ante las cosas sobrenaturales que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Porque, ¿sabes? Es más fácil creer, y vos que estás ahí, tal vez es más fácil creer para vos que Dios te puede ayudar.
pero te hace muy difícil creer que Dios te puede usar. Se te hace muy difícil creer que Dios te puede usar. ¿Sabes por qué? Porque comenzás a mirarte a vos mismo. Comenzás a ver todos tus pecados. Comenzás a ver todas tus incapacidades. Empezás a ver todo lo que vos no podés hacer. Y te es más fácil saber que Dios te puede ayudar, pero se te hace realmente difícil creer que Dios te puede usar. Creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias con tu vida. Y sabes que ayer yo me topaba con esto. Y yo recordaba. ¿Cuántas veces clamé al Señor? Señor, ayúdame. Y con convicción, con un corazón de verdad confiado, sabía que Dios estaba. Sabía que Dios me levantaba. Sabía que Dios me socorría. Pero, frente a muchas veces que Dios me dijo, Esteban, quiero hacer esto en tu vida. Ante muchas veces que Dios me dijo, quiero hacer esto en tu vida, yo no tuve la misma convicción. Yo no tuve la misma certeza. No tuve la misma confianza que cuando antes, que cuando en otras oportunidades. ¿Sabes? Y yo pensaba que sobrenatural, hacer algo sobrenatural cambia. Es según las personas, es según cada uno. Porque tal vez para Darío dice, para mí algo sobrenatural es ver sanar enfermos. Y es verdad, para Darío algo sobrenatural es ver sanar enfermos. Pero tal vez vos que estás ahí, estás metido en las drogas, estás metido en adicciones, estás metido en problemas muy fuertes. Y para vos lo sobrenatural sería que Dios te ayude a vencer en esa situación. Tal vez ahí donde estás vos no estás pensando en sanar enfermos, vos estás pensando en poder ser libre de lo que estás viviendo. Y es que lo sobrenatural cambia. Lo sobrenatural depende de cada persona. Para Pedro lo sobrenatural en ese momento fue caminar sobre el agua. Era caminar, hacer algo que nadie más en la historia había hecho. Y él lo estaba haciendo el propio Jesús. Amigo, amiga que me estás escuchando. Estamos en tiempos de cuarentena, estamos en tiempos en donde la sociedad está viviendo tantas cosas. Pero yo te invito a que hoy creas, pero no lo creas teóricamente. No lo creas de pasada, sino con una convicción fuerte que te ayude a aferrarte, que te ayude a mantenerte, a sostenerte en la palabra, en las promesas que Dios te ha hecho a tu vida, en las cosas que Dios ha determinado que lo va a hacer. Si Dios te llamó a evangelizar, si Dios te llamó a predicar, si Dios te llamó a reconciliar a las personas con Dios, este es tu momento para hacerlo. Este es tu momento para hacerlo. No importa lo que está sucediendo alrededor, la palabra de Dios te da la capacidad de poder hacer cosas sobrenaturales. Si Pedro hubiese visto a Jesús así nada más, y él se hubiese mandado, yo creo que se hubiese hundido directamente. Se hubiese hundido directamente. Pero se mantuvo en pie porque Jesús le dijo, ven. Y esa palabra, solamente el ven de Jesús, le dio a Pedro la capacidad de poder estar de pie sobre el agua. La palabra de Jesús. Lo que Jesús había dicho a Pedro. ¿Qué ha dicho Jesús de tu vida? ¿Qué ha dicho, hermano, hermana? Recordá. Yo te invito a que puedas recordar por un momento. ¿Qué ha hecho y qué ha dicho Jesús de tu vida? Pasaste por un momento difícil y Dios te socorrió. Pasaste por un momento de enfermedad y Dios te sanó. Pasaste por un momento de angustia y Dios te levantó. No dudes. Ahora no dudes en que Dios también quiere hacer cosas sobrenaturales con tu vida. Me gustaría leer una vez más para terminar este versículo. Porque de verdad para mí me fue de mucha bendición. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y él dijo, ven. Yo no sé si yo logro transmitir lo que significa eso. Lo que significa, es como que vos le digas, Señor, si tú de verdad eres Dios,
yo quiero que cuando yo ore por los enfermos, ellos sean sanos. Y Jesús te diga, ¿orá? Es como, Señor, yo quiero que esta situación, Padres, cambie cuando yo vaya a ese lugar y predique tu palabra. Y Jesús te dice, bueno, predica. Jesús te está invitando a hacer lo que Él te llamó a hacer. Ven. Y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No guardiemos tampoco a Pedro con que se hundió. Yo creo que a más de uno nos temblaría las piernas al ver olas impresionantes. Y aún así, decidir bajar de la barca y colocar tus pies ahí. Muchos dudaríamos de esto. Sin embargo, Pedro lo hizo. Pero dudó. Pero yo te invito hoy a que te aferres. Aferrate. Aferrate a la palabra. Cree, hermano, cree. Aunque se levante vientos, dice acá la palabra que dice, los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron. Porque las olas, dice, y la barca estaba en medio del mar y era azotada por las olas porque el viento le era contrario. Aunque en este momento tal vez parezca que todo es contrario, tal vez este tiempo de cuarentena en vez de ayudarte te enfrió. En vez de hacerte más fuerte te sentís más débil. A pesar de que ahora vos decís, Esteban, había avanzado en tantas cosas y ahora siento que retrocedí. A pesar de que el viento te sea contrario, a pesar de que las cosas te sean contrarias, golpeen tu barca, golpeen tu vida. Aún así, hay una palabra de Jesús para tu vida que te dice, ven. Que Jesús te dice, ven, no dudes que Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida, hermano, amigo, hermana, amiga. No dudes que Dios quiere hacer cosas extraordinarias con tu vida. Y créeme que para que la luz resalte, a veces tiene que haber oscuridad. Para que ciertas cosas resalten y se vea, a veces tienen que haber tormentas. Una historia dice que mandaron a pintar unos cuadros que pudiesen representar más la paz. Y muchos colocaban paisajes, muchos colocaron lugares lindos. Sin embargo, una persona dibujó toda una tormenta y en un árbol un pajarito. Cuando le preguntaron, ¿y esto cómo esto representa la paz? Y dice, porque en medio de todo lo que está sucediendo, el pajarito está tranquilo en su nido. ¿Y sabes algo? A veces la paz que sobrepasa todo entendimiento se va a presentar en un momento de caos. Se va a presentar en un momento difícil. Y tal vez la promesa que Dios te ha hecho se va a comenzar a ver en un momento difícil. Amigo, amiga, espero que esta palabra haya sido de bendición para vos, como lo ha sido para mí. Dios te puede levantar cuando te estés hundiendo. Pero el mismo Dios que te levanta es el mismo Dios que te dice, ven, salí de la barca, animate a creer, cree con todas tus fuerzas, porque Dios lo va a hacer. El Dios que te llama es el mismo Dios que te capacita. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.